Cuando consumes polvo blanco, no sientes simplemente energía, sientes que todo dentro de ti se acelera. Hablas más, te sientes más capaz, más seguro y hasta parece que piensas mejor. Por unos minutos, tu mente te hace creer que estás más despierto, más fuerte y más en control. Pero eso no significa que tu cerebro esté funcionando mejor. Significa que está siendo empujado de forma artificial en sus circuitos de recompensa, alerta y decisión. Hoy vas a entender qué hace tu cerebro con polvo blanco. Etapa 1. El polvo blanco engaña al sistema de recompensa. Cuando consumes polvo blanco, lo primero que cambia en tu cerebro no es tu personalidad, es la forma en que tu cerebro siente el placer. Tu cerebro tiene un sistema que funciona como un medidor de recompensa. Ese sistema usa una sustancia llamada dopamina para decirte, esto vale la pena, repítelo. Normalmente, la dopamina se libera en pequeñas cantidades cuando haces cosas como comer, lograr algo, escuchar música que te gusta, recibir atención o reconocimiento, pero todo está regulado. Sube y luego baja. Ahora pasa algo muy diferente. El polvo blanco no crea dopamina. Lo que hace es bloquear el sistema que la recoge y la limpia. Es decir, la dopamina se queda acumulada más tiempo del que debería. ¿Y cómo se siente eso? Bueno, aquí es donde entra lo vivencial. Sientes una energía repentina, te sientes más seguro. Todo parece interesante. Tu mente se activa rápido, te sientes encendido. Es como si tu cerebro apretara el botón de esto es increíble y no lo soltara. Pero ojo aquí, no es que lo que estás viviendo sea más importante, es que tu cerebro está exagerando la señal de recompensa. Te hace sentir que algo es valioso, emocionante o poderoso, aunque en realidad no lo sea tanto. Y aquí nace el engaño más fuerte. Tu cerebro empieza a asociar ese pico con la sustancia, no con lo que estás haciendo. En resumen, en esta etapa, el polvo blanco hace que tu cerebro sobrevalore todo lo que estás viviendo, creando una sensación intensa de placer y poder, que no corresponde con la realidad. Y cuando ese placer se mantiene más tiempo del que debería, empieza a cambiar cómo piensas. Etapa 2. La falsa sensación de control. Después del golpe de dopamina, pasa algo que se siente muy real, pero es completamente engañoso. No solo te sientes bien, sientes que funcionas mejor, tu mente se siente más rápida, tus ideas parecen más claras, hablas con seguridad, tomas decisiones sin dudar, y en tu cabeza aparece esta sensación, lo tengo todo bajo control. Pero aquí está lo importante. Esa sensación no viene de que estés pensando mejor, viene de que tu cerebro está perdiendo el filtro que te hace dudar. Hay una parte del cerebro llamada corteza prefrontal. Es la que normalmente te ayuda a pensar antes de actuar, medir consecuencias, frenar impulsos, cuestionar tus propias ideas. Con polvo blanco, esa zona empieza a funcionar peor, y cuando eso pasa, ocurre algo muy específico. Tu confianza sube, pero tu juicio baja. Por eso empiezas a notar cosas como hablas sin pensar demasiado, interrumpes más, crees que tus ideas son mejores de lo que realmente son, tomas decisiones rápidas sin evaluar, sientes que todo lo que haces tiene sentido. Es como si estuvieras manejando muy rápido y de pronto dejaras de ver el tablero. No ves la velocidad, no ves las alertas, pero tú sientes que todo va perfecto. Y aquí viene lo más importante de todo este bloque. La misma parte del cerebro que debería decirte, esto no está bien, es la que está siendo afectada. Entonces no solo pierdes control, pierdes la capacidad de darte cuenta de que lo perdiste. En resumen, en esta etapa, el polvo blanco hace que tu cerebro te haga sentir más capaz mientras reduce tu capacidad real, creando una ilusión muy convincente de control total. Y cuando dejas de cuestionarte, tu mente no se detiene, se acelera. Etapa 3. El cerebro se acelera y pierde el orden. Después de la falsa sensación de control, el polvo blanco sigue empujando al cerebro a ir más rápido. Pero aquí está el detalle importante. No es velocidad organizada, es velocidad sin control. Tu cerebro normalmente funciona como una conversación ordenada. Una idea, luego otra y luego una conclusión. Todo tiene secuencia. Con el polvo blanco, ese orden empieza a romperse. Las neuronas se activan más rápido de lo normal, pero sin la misma coordinación.
Entonces el cerebro produce más actividad, pero con menos estructura. ¿Y cómo se siente eso desde dentro? Sientes que piensas muy rápido, saltas de una idea a otra, te cuesta terminar lo que empiezas, hablas sin estructura clara, te distraes con facilidad, te cuesta escuchar. Es como abrir muchas pestañas en tu celular al mismo tiempo. Todo está activo, todo parece importante. Pero no puedes enfocarte en una sola cosa, y aquí está el punto clave. Tú sientes que estás pensando mejor, pero en realidad estás perdiendo claridad, porque pensar bien no es pensar más rápido, es pensar con orden. Esto pasa porque el polvo blanco altera el equilibrio entre lo que activa, acelerar señales, y lo que organiza, darles sentido. Entonces el cerebro genera muchas ideas, pero no las filtra ni las estructura bien. Por eso muchas personas dicen, mi mente va rapidísimo, pero después no pueden explicar bien lo que estaban pensando. En resumen, en esta etapa, el polvo blanco hace que tu cerebro genere más pensamientos, pero peor organizados, creando una sensación de claridad que en realidad es desorden acelerado. Y cuando tu cerebro ya no logra ordenar lo que pasa, empieza a interpretar todo como importante. Etapa 4. El cerebro entra en alerta y empieza a desconfiar. Después de la aceleración mental, el cerebro da un paso más. Pasa de estar activo a estar en alerta constante. Tu cerebro tiene un sistema diseñado para detectar peligro. Ese sistema normalmente se activa cuando algo realmente amenaza tu seguridad. Pero con el polvo blanco, ese sistema se sobreactiva. ¿Y qué significa eso? Que el cerebro empieza a buscar señales de riesgo, incluso cuando no las hay. Aquí es donde la experiencia cambia mucho por dentro. Te sientes inquieto sin razón clara, te cuesta relajarte, te vuelves más sensible a lo que pasa alrededor. Interpretas cosas normales como sospechosas, sientes que algo no encaja. Por ejemplo, escuchas un ruido normal, pero tu cerebro lo interpreta como algo importante, raro o peligroso. No porque lo sea, sino porque tu sistema de alerta está exagerado. Y aquí pasa algo clave. Como en etapas anteriores ya bajó tu capacidad de cuestionar, no dudas de esa sensación. La das por real. Entonces el cerebro entra en un bucle, percibe más señales, interpreta peor esas señales, reacciona más fuerte. Esto puede escalar a algo más intenso: desconfianza hacia otras personas, sensación de que te observan, pensamientos paranoides, ansiedad fuerte. Importante entender esto. No es que el mundo cambió, es que tu cerebro está detectando peligro donde no lo hay. En resumen, en esta etapa, el polvo blanco hace que tu cerebro se mantenga en alerta constante, generando tensión, desconfianza y una percepción distorsionada del entorno. Pero ningún cerebro puede mantenerse en ese nivel por mucho tiempo, y ahí es donde todo cambia. Etapa 5. El cerebro se queda sin energía. El bajón. Después de estar acelerado, estimulado y en alerta constante, tu cerebro ya no puede sostener ese ritmo, y entonces pasa algo inevitable: se desploma. La dopamina, que estaba exageradamente alta, empieza a caer, pero no vuelve a lo normal de inmediato. Cae por debajo de lo normal. ¿Y cómo se siente eso desde dentro? Hay cansancio fuerte, falta de energía, irritabilidad, sensación de vacío, tristeza o ansiedad. Nada te motiva. Es como pedirle a tu cerebro que corra al máximo y luego dejarlo sin gasolina. Y aquí está el punto clave. El cerebro no está fallando. Está intentando recuperar equilibrio después de un exceso artificial. Pero hay un problema. Tu cerebro recuerda perfectamente lo intenso que fue el inicio. Entonces compara. El pico a esto se siente increíble. Con el bajón a esto se siente mal. Y ahí nace el impulso. Quiero volver a sentir lo de antes. Esto crea un ciclo muy claro. Subes artificialmente, te desgastas, caes más bajo, quieres volver a subir, y cada vez el contraste se siente más fuerte. No porque seas débil, sino porque el sistema de recompensa fue alterado. En resumen, en esta etapa, el polvo blanco hace que tu cerebro pase de un pico artificial de placer a un bajón profundo, empujándote a querer repetir la experiencia. Y para no quedarse en ese vacío, tu cerebro intenta adaptarse. Etapa 6. El cerebro se adapta y cambia lo que te motiva. Tu cerebro siempre intenta mantener equilibrio, y cuando algo lo altera muchas veces, se adapta. Después de repetir el consumo, pasa algo muy importante.
El cerebro empieza a ajustarse a ese exceso de dopamina. ¿Y cómo lo hace? Reduce la sensibilidad a la dopamina, produce menos dopamina natural, necesita más estímulo para sentir lo mismo. Resultado, lo que antes se sentía intenso, ahora se siente normal o insuficiente. Y aquí empieza un cambio profundo en cómo experimentas la vida. Cosas que antes te gustaban ya no motivan igual, necesitas más estímulo para sentir placer. Lo cotidiano se vuelve plano, te cuesta disfrutar sin ese extra, por ejemplo. Antes, algo como escuchar música, salir o lograr algo te generaba satisfacción. Ahora no es suficiente. Tu cerebro ya se acostumbró a un nivel artificial más alto. Y aquí viene lo más importante de este bloque. El polvo blanco deja de ser solo una experiencia intensa y empieza a convertirse en una referencia de placer. Entonces el cerebro empieza a priorizar lo que genera más dopamina, lo que genera efecto rápido, lo que rompe la normalidad. No porque la persona quiera, sino porque el sistema fue ajustado hacia eso. En resumen, en esta etapa, el polvo blanco hace que tu cerebro pierda sensibilidad a lo natural y necesite más estímulo para sentir, cambiando lo que te motiva y lo que te importa. Y cuando esa adaptación se repite, deja de ser una reacción y se vuelve un patrón. Etapa 7. El cerebro ya no busca placer, busca sentirse normal. Después de adaptarse, el cerebro ya no parte desde equilibrio, ahora parte desde un estado más bajo de lo normal. Eso cambia completamente el juego. Antes consumías para sentirte mejor. Ahora el cerebro empieza a empujarte a consumir para no sentirte mal. ¿Y cómo se siente eso desde dentro? Sensación constante de vacío, falta de motivación, todo parece aburrido, te cuesta disfrutar cosas simples, aparece malestar sin una razón clara. Por ejemplo, antes subías porque querías sentirte increíble. Ahora buscas subir, porque estar abajo se siente incómodo. Y aquí está el cambio clave. El cerebro deja de perseguir placer y empieza a buscar alivio. Esto hace que el impulso sea mucho más fuerte, porque no es quiero más, es necesito estar bien. Y como la parte del cerebro que controla impulsos sigue debilitada, el sistema automático gana más fuerza. Entonces el ciclo se vuelve malestar, impulso, consumo, alivio temporal, caída, repetir. Y ojo aquí, esto no es falta de carácter, es un sistema que fue empujado fuera de su equilibrio. El cerebro está intentando volver a sentirse normal, pero usando el mismo estímulo que lo desajustó. En resumen, en esta etapa, el polvo blanco hace que tu cerebro deje de buscar placer y empiece a depender del consumo para sentirse normal, cerrando un ciclo difícil de romper. Y cuando entiendes este patrón completo, te das cuenta de que nunca fue control. Al final, no importa si apenas lo estás probando, si ya lo hiciste alguna vez, o si llevas tiempo sin darte cuenta de cuánto te está afectando. El problema no es la sustancia, es cómo va cambiando tu cerebro poco a poco, sin que lo notes. No es debilidad, no es falta de voluntad, es un sistema que se está desajustando. Pero aquí viene lo importante, así como tu cerebro puede adaptarse para engancharte, también puede adaptarse para salir de ahí. Y no tienes que hacerlo solo. Un psicólogo especializado en adicciones, terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, o un psiquiatra no te juzgan. Entienden cómo funciona este proceso y saben cómo ayudarte a salir paso a paso. Buscar ayuda no es rendirse, es recuperar el control de verdad. Si este video te hizo ver algo que no habías notado, suscríbete a Ciencia con Brain. Aquí no solo entiendes tu mente, empiezas a usarla para cuidarte mejor. Y recuerda, si algo te hace sentir increíble, pero después te deja peor, no es mejora, es deuda.